noches, soy Omar Mariluz y estas son las 5 de las 7. ¿Qué tal semana? ¿Qué tal semana hemos vivido realmente los peruanos? Hoy estamos llegando ya al viernes 20 de noviembre. Y bueno, hay varias cosas todavía. Están más calmadas, evidentemente, si lo comparamos con lo que ha pasado en los últimos días. Pero todavía hay ciertas controversias que tienen que ver ya con el Tribunal Constitucional, pero también con los partidos políticos. Un tema que no ha pasado desapercibido tiene que ver con la candidatura de Keiko Fujimori. Líder es evidentemente de Fuerza Popular y es precandidata a la presidencia de la República para las elecciones del 2021. Sin embargo, y esto hay que recordarlo, hay una investigación pendiente que lleva el fiscal José Domingo Pérez del equipo especial Lavallato. ¿Qué es lo que ha solicitado el fiscal José Domingo Pérez en cuanto no necesariamente a Keiko Fujimori, sino a Fuerza Popular? El fiscal José Domingo Pérez le ha solicitado al Poder Judicial que suspenda al partido Fuerza Popular por 2 años y medio. ¿Cuáles son las implicancias de suspender a un partido político? ¿Hay antecedentes en el Perú sobre la suspensión de un partido político? Ojo, no un candidato, la suspensión de todo un partido político que en este momento está siendo investigado por los supuestos aportes durante la campaña de las empresas brasileñas, en particular de la empresa Odebrecht. Y estamos conectados con la abogada penalista Romy Chan, a quien le doy la bienvenida y las gracias por acompañarnos esta noche. ¿Cómo está, doctora Chan? ¿Qué tal, Omar? Buenas noches. Muy buenas noches y en principio, más allá de las opiniones, me gustaría hacer un poco de pedagogía sobre este tema porque tiene que ver con temas legales, temas técnicos. ¿Hay antecedentes? ¿Qué implica que un fiscal pida la suspensión de un partido? Sí. Bueno, el antecedente de esto es una norma que se reguló en la que se establece que ahora contra las personas jurídicas también pueden existir investigaciones directas, no llamadas con responsabilidad penal, pero sí de responsabilidad administrativa directa. ¿Qué significa esto? Que yo puedo investigar a una persona natural, en este caso, por ejemplo, la señora Fujimori y a otros miembros del partido, pero además también puedo sumar como investigada a la persona jurídica que es Fuerza Popular, ¿no? Y por esa razón puedo pedir contra Fuerza Popular algunas medidas de restricción, como por ejemplo el equivalente en el caso de la persona natural sería la prisión preventiva, el impedimento de salida, ¿no? Pero puedo pedirlo también contra la persona jurídica. Como aquí es un partido, lo que el fiscal está pidiendo es la suspensión de esta persona jurídica llamada Fuerza Popular y claro, lamentablemente, como se trata de un partido, ya no podría postular en las elecciones a venir, ¿no? Esa sería la implicancia directa, doctora Chan, que dado que si es que el juez acepta, me parece que es el juez Víctor Zúñiga Urday, ¿verdad? Si el juez Víctor Zúñiga Urday decide acoger el pedido del fiscal José Domingo Pérez y suspender a Fuerza Popular, la repercusión, la consecuencia concreta sería que Keiko Fujimori y la lista que ella preside no podría candidatear a las elecciones. Exactamente. Y yo creo que incluso iría más allá, porque estamos, me parece, a puertas de que ellos tengan una elección interna, ¿no?, de candidatos. Exacto. Entonces, si se suspenden las actividades del partido, en principio nada de esto podría realizarse. Ahora, entiendo que existen antecedentes legales, es decir, existe un amparo en la norma, como usted lo ha mencionado, pero ¿existe antecedentes históricos? Está medio cayendo en redundancia, pero ¿hay casos de otros partidos políticos que hayan sido suspendidos debido, no sé, a otros delitos? No, y menos aún respecto de medidas preventivas. O sea, aquí no estaríamos hablando ya de una sanción, estaríamos hablando de una medida previa a la sanción, o sea, previa a la sentencia que se emita, que además lo hace más riesgoso, ¿no? Porque, claro, el equivalente en el caso de las personas naturales es que nosotros las mandamos con prisión preventiva, ¿no es cierto? Y podría ocurrir que cuando llegue la sentencia se le absuelva. Y todo el tiempo que estuvo en prisión preventiva, sí, claro, fue injusto, ¿no? Pero en el caso del partido sería algo parecido, ¿no? Ese es un muy buen punto. Me gustaría que profundice, porque, claro, esta no es una sanción, porque el fiscal no sanciona, el que sanciona es un juez. En este caso se está pidiendo la suspensión como una medida preventiva. Sin embargo, esto pues tiene un carácter sancionador de alguna manera por las consecuencias que esto genera. ¿Le parece proporcionado el pedido del fiscal José Domingo Pérez?
Ahí Omar tienes un muy buen punto. Yo creo que justo aquí está el problema, ¿no? Esto no sería proporcional porque implicaría una especie de sanción adelantada. Si esto se hubiera dado en un contexto en el que no hubieran elecciones, ni internas, ni tampoco luego las que vienen el próximo año, todavía podríamos debatirlo, pero en un contexto de esta naturaleza, o sea, aquí ya, con la premura de la elección, finalmente esto se convertiría ya no en una medida, sino prácticamente en una sanción adelantada. Yo creo que uno, ahí no hay proporcionalidad, como tú lo mencionas, y dos, yo creo que hay algo más grave, ¿no? Que se entiende, fíjate que estas medidas proceden cuando la persona jurídica, en este caso un partido político, se verifica o existen elementos que ha sido utilizado o creado con la única finalidad de cometer delitos. Por ejemplo, con la única finalidad de lavar dinero. Pero yo creo que en este caso no hay muchos elementos que respalden la posición del fiscal, porque prueba de que no solamente hablamos de una empresa fachada o de un partido fachada, es que incluso en las elecciones anteriores ha obtenido candidatos que ahora son congresistas. Bueno, sí, claro, y nos guste o no, porque esto no tiene nada que ver con simpatías políticas, nos guste o no, valgan verdades, Keiko Fujimori pues estuvo a unos pocos votos, hay que decirlo, de convertirse en presidente de la República en el 2016, sacó una fuerza mayoritaria de 73 parlamentarios en el 2016 y pese a toda la crisis y disolución del Congreso de la República, sacó una cantidad de parlamentarios también importante en el actual Congreso, es decir, es un partido político constituido más allá de si nos guste o no el partido. Exacto, ¿no? O sea, no veo yo elementos claros aquí, o por lo menos no los ha presentado el fiscal, que reflejen que esto era un partido de fachada, que fue creado solo para cometer delitos, que normalmente es la base de medidas tan graves como estas. Y ahí, Omar, hay que tomar otro elemento en cuenta, que es que, fíjate, hasta ahora la Fiscalía no ha podido presentar una acusación en ese caso. Y eso es algo preocupante y yo creo que además llama la atención, ¿no? Cuando ya han habido colaboradores, incluso detenciones, bueno, detenciones preliminares primero y luego prisiones preventivas, que incluso ya han sido revocadas. O sea, una serie de actividades que se entiende que con todo el tiempo que ha pasado ya deberían permitir a la Fiscalía presentar un pedido concreto, con acusaciones concretas, con elementos probatorios. Entonces, se dijo que era para diciembre del año pasado, no vino. Se dijo que no, que después iba a ser para marzo, no vino. Y así se ha ido pateando y fíjate, ahora viene un nuevo pedido de medida de alguna manera preventiva, cautelar, previa, pero todavía no hay acusación, ¿no? Entonces, yo ahí sigo pensando que de repente la Fiscalía, entiendo la estrategia, tiene todo el derecho a pedirlo el fiscal, no hay nada que lo imposibilite hacerlo jurídicamente, pero creo que la estrategia debería ser primero ir por la acusación para que todos también podamos tener en claro cuáles son esos elementos de prueba, ¿no? Exactamente. Yo recuerdo, y corríjame por favor si me estoy equivocando, doctora Chan, que cuando se solicitó la primera vez el pedido de prisión preventiva para la señora Keiko Fujimori, la tesis que desarrolló el fiscal y que compró el juez Richard Concepción Carguancho era que digamos, una cúpula, los líderes de Fuerza Popular habían capturado la cúpula del partido político y que esta cúpula, es la tesis del fiscal, era justamente la organización criminal que se apoderó del partido político. Es decir, y quizá me estoy equivocando y usted nos va a aclarar, pero entiendo y entendía en ese momento que la tesis fiscal separaba a las personas del partido político, en la tesis fiscal de ese momento. Así es, cuando inicialmente el caso arrancó, empezó con imputaciones de respecto de personas o miembros del partido, ¿no? Pero luego el fiscal dijo, bueno, como ellos han tomado, ¿no es cierto?, se supone, ¿no?, una organización criminal, entonces voy a incluir al partido directamente como investigado, justamente valiéndose de esta normativa que ha salido, que ahora permite la incorporación de una persona jurídica de manera directa como investigada y ya no solamente como tercero civil respecto al pago de la indemnización. Entonces, incluyen a Fuerza Popular y bueno, se viene ahora este pedido, ¿no?, de suspensión en la línea pues de que es una organización criminal. Ahora, el asunto aquí, Omar, es que desde que empezó el caso hasta el día de hoy han pasado varias cosas, han habido varios cambios normativos. Por ejemplo, ha salido ya la ley que prohíbe los aportes a partidos políticos y que crea toda una regulación. Entonces, en ese contexto ahora, ¿cómo podría sustentar la Fiscalía, que es algo que habrá que ver, ¿no?, que el partido Fuerza Popular sigue siendo una entidad peligrosa si ya no puede recibir donaciones? Exacto. O sea, si fue creada para recibir aportes, ok, se entiende, ok, fue una organización. Pero en este contexto, con la normativa actual,
no entiendo cómo podría justificarse ese riesgo, ese peligro, si ya no se puede recibir aportes. Y ojo, esta no es una defensa para que la gente que nos está viendo, la gente que nos está escuchando, a Fuerza Popular ni a la señora Keiko Fujimori, que es candidata. Es, digamos, defender ciertos principios básicos que se dan en un proceso electoral. Y justamente por eso quiero recordar otro caso, para que nos ayude a hacer los paralelismos, doctora Chan, el caso del Partido Nacionalista, ¿no? Cuyo líder es el expresidente Ollanta, que también estuvo justamente en la cárcel, también acusado de haber recibido financiamiento ilícito de las constructoras brasileñas. En su momento, si mal no recuerdo, y usted me ayudará a hacer memoria, el fiscal Germán Juárez, también del equipo especial Lavallato, calificó en su tesis al Partido Nacionalista como una organización criminal en su momento, incluso antes, lo recuerdo, que a Fuerza Popular. Y es por eso que se pide el congelamiento de las cuentas del Partido Nacionalista. Es decir, ¿qué está pasando entre la Fiscalía en este momento y los partidos políticos? Sí, pues, o sea, como tú dices, no es un tema de defender a un partido en específico, no, sino yo más bien creo que es un tema de las consecuencias que estas decisiones pueden generar para una elección válida y no una inestabilidad política, porque fíjate, ya hemos tenido el problema de la interpretación que se dio en su momento con el tema de la vacancia, en el caso Fujimori, que fue el tema de la incapacidad moral, que ahora repetimos plato nuevamente con PPK, luego vino el tema ahora con Vizcarra y generó todo este caos. Entonces, si seguimos haciendo interpretaciones o dando disposiciones que en el fondo no se ciñen estrictamente a los jurídicos, sino que tienen algún matiz político, corremos riesgo, fíjate, de que en tanto todos los partidos políticos están siendo denunciados prácticamente por lo mismo que el Partido Fuerza Popular, que es porque parece que habría más de uno que aparentemente, según dice la Fiscalía, habría recibido aportes que eran ilegales y que están involucrados por lavado de activos. Entonces, a mí lo que me preocupa es que aceptar una medida así, que no es racional, no es proporcional ahora respecto de Fuerza Popular, podría implicar que en pocos días se pida también lo mismo respecto de todos los otros partidos. Y ahí mi preocupación es, ¿cómo hacemos? ¿Nos quedamos sin elecciones? Entonces vamos a estar ante un escenario donde el equipo especial Lavallato pone y saca candidatos a la presidencia de la República. Imagínate, podríamos llegar a un supuesto como este, o peor aún, ¿no? Que generaría un problema en el que tuviéramos que aplazar las elecciones, y eso es algo que definitivamente no creo que sea conveniente para el Perú, ¿no? En el contexto en el que estamos, y sobre todo porque no se legitima jurídicamente, ¿no? Sí, claro. De otro lado, no sé qué opina de esta invocación que hizo Keiko Fujimori al presidente Francisco Sagasti, incluso al presidente del Poder Judicial y a los partidos políticos que se pronuncien. Hubo ya una declaración el día de ayer, en realidad por la noche, se le ha publicado hoy la entrevista, el presidente Sagasti, en una entrevista a la agencia internacional Reuters, donde señala que él no se va a pronunciar sobre ese tema, que eso le corresponde exclusivamente al Poder Judicial. ¿Hace bien Keiko Fujimori el tratar de involucrar a otros actores en esta discusión? No, yo creo que no hace bien para nada, ¿no? Porque este es un tema estrictamente jurídico, es un tema que está en manos del Poder Judicial, que es la entidad que se encarga de resolver conflictos, y hay una división de poderes clara que es propia de un modelo de Estado como el que tenemos, supuestamente garantista, ¿no? De derecho. Entonces, en ese contexto, el Congreso se debe dedicar a legislar. El Poder Judicial resuelve conflictos, o resuelve, por ejemplo, como en este caso, denuncias, y el Ejecutivo debe gestionar. Entonces, no podemos pedirle a los otros poderes del Estado que se anden entrometiendo en las labores del Poder Judicial, porque sería generar una presión innecesaria y que además no corresponde, ¿no? Yo creo que el juez Víctor Zúñiga es una persona que va a resolver objetivamente en función a los elementos que existen. Si él encontrase que realmente hay indicios de que este partido solamente fue creado como una organización criminal y nada más que eso, y que sigue existiendo un riesgo, además de que con su existencia puedan generarse más delitos, debe proceder la medida. Si no verifica esos elementos, que son los jurídicamente razonables y los que se deben tomar en cuenta, entonces la medida no debe proceder. Y sí creo que debe tomarse en cuenta, ¿no? ¿Y a qué me refiero con ese tema político? A que igual razón, igual derecho, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que si esto corresponde en el Partido de Fuerza Popular y él considera que sí cabe una medida de esta naturaleza, yo creo que la Fiscalía, porque es su trabajo, va a pensarlo también respecto a los demás partidos, porque Sí, claro. las imputaciones en Sí, muchos claro. casos son muy similares, ¿no?
Sí, claro, estábamos hablando de un momento en el que no existía esta ley que es muy reciente, en la que prohíbe recibir financiamiento de campaña, y en ese momento la plata que entraba no declarada, pues era una falta, entiendo, y corríjame si me equivoco nuevamente, era una falta administrativa, más no era un delito. Y ahora lo que tiene que demostrar la Fiscalía es que eso constituye lavado de activos, cosa que hasta el día de hoy todavía no lo vemos con claridad, porque como usted bien dice, no hay una acusación fiscal. Eso, ¿no? Y por último, si es que el fiscal considera que hubieron personas del partido, o sea, personas naturales, miembros del partido, que sí han utilizado indebidamente la estructura del partido para beneficiarse o para lavar dinero, habrá que verlo, habrá que ver si se puede probar o no, y deberán responder penalmente. Pero en este contexto, sin acusación, pedir una medida que ya vaya contra la persona jurídica y que además es una medida excepcional y que no se entiende mucho, en tanto con la nueva ley ya no es posible que reciban aportes, yo creo que ahí sí estamos hablando de un tema medio desproporcionado, que tal vez no tenga mucho éxito en el Poder Judicial, por lo menos eso es lo que se ve venir de lo que el fiscal ha hecho público, ¿no? Vamos a ver con qué pruebas cuenta también. Doctora Chan, quería ir a otro tema que también es súper importante, coyuntural, que tiene que ver con la decisión ya del fiscal supremo Pablo Sánchez, la tomó el día de ayer, de que sea el equipo especial Lavallato, que sea en particular el fiscal Germán Juárez, el que se encargue de la investigación en contra del presidente Martín Vizcarra. Quería saber su opinión, si es lo correcto o si esto debió pasar a manos del fiscal Elmer Chirre. ¿Cómo lo ve? ¿Y cuál es, digamos, el proceso ya a seguir a partir de ahora, en este momento que Martín Vizcarra ya no es más presidente de la República? Sí. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con la decisión del fiscal Pablo Sánchez, ¿no? Es más, desde un primer momento, por un tema de estrategia, lo lógico era que la persona que había conseguido las colaboraciones eficaces, que había hecho ya un vínculo de cercanía con los colaboradores y toda una estrategia, sea la persona que se quedara con la investigación. Y no porque el doctor Chirre fuera mejor o peor, o no calificado o calificado, porque es un muy buen fiscal, sino por un tema de acelerar el caso y de, más bien, efectivizar la intervención del Ministerio Público, ¿no? Sobre todo en un contexto en el que los colaboradores ya habían dado a entender que de repente con el fiscal Chirre la situación no iba a ser la misma. Lo cual era entendible, ¿no? Porque, a ver, un colaborador es una persona que reconoce responsabilidad y lo que quiere a cambio es beneficios. Y esos beneficios los encuentra con más claridad con Juárez. Sí, vamos. Yo creo que la decisión es totalmente válida. Y no es poca cosa, tenemos 5 testimonios, 5 aspirantes a colaboradores eficaces que están sindicando que el expresidente Martín Vizcarra recibió plata cuando era gobernador regional de Moquegua, y eso tiene que ser investigado. Pero se nos suma a esta mesa, a este panel de análisis, el doctor Carlos Rivera, abogado penalista y coordinador del área legal de IDL, porque también nos gustaría saber su opinión, doctor Rivera. Ante todo, muy buenas noches. Nos gustaría saber su opinión sobre lo que veníamos conversando, el caso de Fuerza Popular. ¿Es correcto que el fiscal José Domingo Pérez solicite suspender por 2 años y medio a un partido político a pocas semanas de comenzar, digamos, una contienda electoral? Omar, buenas noches. Buenas noches, Romy. Un gusto de compartir después de muchos meses esta tribuna. Mira, a ver, si bien es cierto hay un argumento de carácter legal, ¿no es cierto?, que le está dando pie a la posibilidad de esta petición que está haciendo, este requerimiento que está haciendo el fiscal José Domingo Pérez al Poder Judicial. Mira, desde mi punto de vista, a ver, primero me parece, inoportuna, ¿no es cierto? Y segundo, creo yo que desde hace algunos meses estamos esperando, antes que medidas de carácter provisional, ya una medida que termine de configurar la opinión que tiene la Fiscalía sobre el caso, y me refiero a la presentación de la acusación. Me da esa impresión. Más bien me preocupa, le soy sincero, me preocupa que la petición del plazo de la suspensión del partido comprende un tiempo, una temporalidad de 2 años y medio, ¿no es cierto?, en la que de por medio se va a cruzar con una elección presidencial. No solamente por el hecho de que creo que las circunstancias de la crisis política que está viviendo el país en ese momento, lo último que deberían tener es elementos que abonen a un cuestionamiento de la
no solamente de la legalidad, sino de la legitimidad del proceso electoral. Siente que el objetivo, porque es percibido de esa manera, incluso evidentemente desde Fuerza Popular, siente que el objetivo del fiscal José Domingo Pérez es que Keiko Fujimori no sea candidata, no tenga opción a ganar la presidencia de la República y también que su partido no tenga presencia en el Parlamento. ¿Siente que finalmente ese es el objetivo del fiscal José Domingo Pérez? Mira, en realidad no debería ser ese objetivo, pero además creo yo no debería aparecer siendo ese el objetivo, ¿no es cierto? No debería darse una muestra de que hay un objetivo político en una actuación de carácter jurisdiccional, aun cuando fuese el Ministerio Público, ¿no es cierto? Pero además creo yo que justamente por el tema de la temporalidad y las decisiones que está tomando la Fiscalía, a mí me gustaría más saber cuál es la posición del Ministerio Público respecto de la ubicación de Fuerza Popular, ¿no es cierto? Porque en realidad los requerimientos de prisión preventiva que hemos discutido contigo y con Romy en este canal, más nos daban cuenta de la existencia de una organización criminal al interior del partido, ¿no es cierto? Y por lo tanto eso a mí ahora me genera algunas dudas, ¿no es cierto?, respecto de en qué momento la Fiscalía cambió de tesis, si es que cabe el término, ¿no es cierto?, de considerar de que en Fuerza Popular se enquistó una organización criminal, ¿no es cierto?, que estaba liderada obviamente por Keiko Fujimori, y en qué momento, por lo tanto, las sanciones tienen que adelantarse a la organización política, que indudablemente es lo que está solicitando Pérez Gómez. Creo que ese asunto, que podría ser materia de la discusión en la audiencia que se debata, que es con los abogados de Fuerza Popular, creo que en realidad ameritaría que esa parte de la historia del caso la Fiscalía no la cuenta en la acusación. Ahora, creo que es una parte del problema. No es, el problema no es si Fuerza Popular tiene o no una inscripción política, sino si es que se cometieron o no hechos delictivos por dirigentes de esa grupo. Y ese punto es clave, y no solo lo mencionó usted, doctor Rivera, sino también la doctora Chang. ¿Qué pasa, digamos, en todo este tiempo? ¿Qué ha sucedido? Porque no solo en el caso, ojo, de Keiko Fujimori, podemos mencionar el caso del expresidente Humala, podemos mencionar el caso del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, podemos mencionar el caso del Club de la Construcción, empresas constructoras, muchas de ellas que han reconocido haber dado sobornos para ganar licitaciones. Pero ¿qué pasa, doctora Chang, con las acusaciones que usted mencionaba hace un momento? ¿Por qué están demorando tanto? O pregunto, es que la Fiscalía no tiene el sustento necesario. Pareciese que sí, cuando piden las preventivas, pareciese que sí, pero ¿por qué no hay acusaciones todavía? Creo que la única que se ha presentado, y corríjame por favor, es la del expresidente Humala, y no sé en qué etapa esté todavía. Sí, eso es algo que yo creo todos nos preguntamos, o sea, ¿por qué no hay acusaciones? Porque finalmente, a ver, si estamos pidiendo solamente medidas preventivas, medidas cautelares, pero sin ir al fondo, sin ir a la acusación, ya hasta incluso esto genera pues la suspicacia de que, y creo que la preocupación que justamente comentaba también el doctor Rivera, ¿no?, de que hoy realmente tenemos pruebas, o sea, realmente hay un caso sólido. Exacto. Y yo creo que es fundamental que se presente de una vez la acusación, porque también hay un tema académico que se va a tener que debatir a nivel del Poder Judicial, que es cómo se realiza, cómo se configura el delito de lavado de activos, que es una de las imputaciones centrales. Si se requiere, por ejemplo, demostrar que existe un delito anterior que evidencie de dónde se sacó el dinero ilícito, o si esto no es necesario, qué es lo que va a resolver el Poder Judicial al respecto. Entonces, ¿qué ocurre? Que mientras la acusación no se presente, no se puede dar este debate. Y eso va a ser fundamental porque en todas las investigaciones prácticamente que viene realizando el equipo especial vinculadas a temas de partidos políticos, el esquema y el plato se repite, ¿no? Entonces, a mí sí me genera bastante preocupación también que haya pasado tanto tiempo y que además, ojo, Omar, se haya prometido la acusación, porque se viene prometiendo desde el año pasado, y hasta ahora no se pueda dar. Y más bien se pidan otras medidas nuevas ahora contra el partido, ¿no? Yo creo que eso no es sano. Eso es preocupante, pero quería tratar de entenderlo y ponerme del otro lado, porque en algún momento le escuché explicar al doctor Rafael Vela, líder del equipo especial Lavallato, hablar de que, bueno, de la otra parte, ¿no?, de los acusados, presentan una serie de recursos que lo que hacen es dilatar estos procesos. ¿Es así, doctor Rivera?
Mira, puede que sí, ¿no es cierto? Finalmente los acusados se defienden. Eso en realidad no es un asunto que sea ni una novedad, ni sea una cosa que esté impedida de las defensas de poder ejercer justamente el derecho a la defensa. La discusión de la procedibilidad de los pedidos de la defensa en realidad las tendrá que verificar un juez de control, ¿no es cierto? Y el Poder Judicial, si es que lo que están pidiendo es una cosa fuera de lugar, ilegal. En todo caso, hay los mecanismos procedimentales que pueden generar control sobre los pedidos de la defensa. Pero claro, eso no puede ser un hecho determinante para que la Fiscalía vaya tomando algunas medidas como esta, desde mi punto de vista, que me parece que plantearan como un derrotero que la investigación va a continuar todavía durante mucho tiempo, ¿no? A eso me refería yo cuando escucho que el pedido es por 2 años y medio, tratándose de una medida de carácter provisional, ¿no es cierto? Por lo tanto, comienzo a imaginarme que la investigación todavía va a durar un buen tiempo, que es el tiempo en el que la Fiscalía está considerando tiene que someterse legalmente a la organización política Fuerza Popular. Para que no perturbe la investigación, deberíamos entender eso. Creo que ahí, para mí, están surgiendo más preguntas que respuestas sobre cuál está siendo ya en este momento la estrategia del Ministerio Público. Una pregunta para ambos muy rápida, respuestas cortas, por favor, sobre el tema del cambio de constitución. Se está pidiendo desde varios foros, desde varios espacios, cambiar, incluso que haya una asamblea constituyente para una nueva constitución política del Perú. ¿Cuál es su opinión, doctora Chan, al respecto? Bueno, yo creo que lo primero es, y por eso mi preocupación por las elecciones, asegurarla, ¿no? Buscar que haya un presidente electo, que tenga respaldo, que tenga legitimidad, y un Congreso renovado, que realmente tenga un periodo a tratar, y ahí recién empezar a preocuparnos por si hay algo que se tenga que cambiar. Pero hacerlo en este contexto, con portas a una elección, yo creo que no es momento, no es oportuno. Perfecto. Doctor Rivera. Sí, mira, yo creo que la asunción del presidente Sagasti lo que ha marcado es el inicio de un proceso de transición democrática, como ocurrió el año 2000 con Pañao, ¿no es cierto? No está en el horizonte, por lo menos en términos firmes. Es cierto, cada vez se está hablando un poco más del cambio de la Constitución, pero creo que para ese asunto se necesitaría 2 cosas fundamentales. Uno, creo yo, que se establezca y se plantee sobre la mesa qué cosa es lo que se tiene que cambiar, ¿no? Definitivamente. En principio. ¿Y quién tiene que cambiar eso? La pregunta sería, ¿vamos a aceptar que este Congreso cambie la Constitución? Yo te diría, no, eso no, bajo ninguna circunstancia. Por lo tanto, tendrá que ser el momento de las elecciones, de la campaña general que cada vez se está aproximando más, que las fuerzas políticas planteen sobre la mesa si es que es necesario establecer un momento de carácter constituyente. Y ahí es que sería posible que los nuevos elegidos en abril y que llegan al legislativo el 28 de julio del próximo año, que establezcan la posibilidad de convertirse en un Congreso que tenga facultades constituyentes, porque creo que no se trata capaz de hacer una nueva constitución, sino de reformas específicas, ¿no? Exactamente. Me quedo con esa última pregunta que lanza, ¿no? ¿Qué queremos cambiar y cómo lo vamos a hacer? Eso es fundamental. Muchas gracias a ambos, la abogada penalista Romy Chan y el abogado penalista también Rivera, el doctor Carlos Rivera. Nos vamos a una pausa, no se vayan, porque venimos para hablar sobre todo el proceso electoral también que se viene, algunas candidaturas que lamentablemente se están cayendo. ¿Qué ha pasado? Pero antes de eso, vamos a hablar también del tema epidemiológico. ¿Qué está pasando? ¿Cómo va el tema de los contagios en Lima? ¿Cómo va el tema de los contagios en el país? Porque claro, en medio de esta crisis política parecía que le pusimos pausa al tema de la COVID-19. Y no, señores, la COVID sigue ahí. Hay que medirla. ¿Cómo va? ¿Cómo avanza? Venimos con todo.